¿Sabías que varios actores del cine de oro mexicano grabaron algunas de sus escenas más icónicas completamente bajo los efectos de las drogas, y que, durante años, nadie se atrevió a hablar de ello? Entre jornadas interminables, presiones de los estudios y una fama que llegó demasiado rápido, algunos de estos ídolos encontraron refugio en sustancias que alteraban su mente, incluso minutos antes de que la cámara comenzara a rodar. Desde escenas románticas filmadas en estado inconveniente, hasta rodajes caóticos que el público jamás imaginó, estas historias revelan el lado más oscuro detrás del brillo de la pantalla grande. Y no te vayas antes del final, porque el último actor protagonizó una de las actuaciones más recordadas de su carrera mientras apenas podía mantenerse en pie. Luis Aguilar representó la alegría, la gallardía y la celebración en el cine de oro. Lo apodaban el Gallo Giro por su estilo desenfadado, su voz firme y su actitud intrépida, siempre dispuesto al canto y la aventura. Tenía una sonrisa lista para la cámara y una energía que parecía inagotable. Pero lo que pocos sabían era que, antes de cada rodaje, seguía un ritual constante, una copa de tequila, a veces dos, y una pequeña píldora blanca que guardaba en un pañuelo de seda. Decía que era su fórmula para mantenerse encendido. Un director de fotografía que trabajó con él en varias producciones aseguró que Luis llamaba a esa pastilla su chispa, la ayuda necesaria para soportar jornadas extensas y sostener el ritmo que exigía la industria. Sin embargo, el efecto no siempre era el mismo. A veces aparecía excesivamente eufórico, con una energía desbordada y poco natural, otras, completamente desorientado, con la mirada perdida y movimientos torpes. Más tarde se supo que se trataba de anfetaminas, un estimulante frecuente entre artistas de los años 50 y 60. El verdadero problema surgía al mezclar esas anfetaminas con alcohol. Los cambios emocionales eran bruscos, podía pasar de la exaltación a la irritabilidad en segundos, generando tensión en el set. Durante el rodaje de una cinta de acción, en un arrebato inexplicable, lanzó una pistola de utilería y gritó que estaba cansado, que quería sentir algo real. El equipo lo sabía, el director también, pero casi nadie intervenía. Su comportamiento se justificaba como parte de su método. En una filmación nocturna, tuvieron que detener la escena porque Luis no lograba concentrarse, parecía seguir sombras invisibles. Pidió unos minutos en su camerino y regresó transformado, cantó con voz impecable y sonrió como si nada hubiera ocurrido. Así, muchos de sus momentos más memorables en pantalla estuvieron sostenidos por una peligrosa combinación de anfetaminas, tequila y el silencio de una industria que prefería el resultado antes que enfrentar la adicción. Arturo de Córdoba encarnaba la figura del hombre atormentado, el galán intelectual, el amante celoso, el pensador de mirada honda y perdida. Sus personajes hablaban de celos, culpa, deseo reprimido, pasiones sombrías y conflictos internos. Lo inquietante, lo que nadie se atrevió a admitir en su momento, es que no fingía tanto como parecía. En muchas de sus escenas más intensas, la emoción que proyectaba era el reflejo de una verdad dolorosa. Fuera del foro, Arturo era reservado, minucioso, perfeccionista hasta el límite y también, según relatos de técnicos cercanos y asistentes de dirección, dependía de pequeñas dosis de morfina que utilizaba para aislarse del entorno y sumergirse en su personaje antes de rodar. Un apuntador que colaboró con él en la obra maestra de Buñuel titulada Él confesó años después, cuando el temor al escándalo ya había desaparecido, siempre pedía 10 minutos antes de entrar al set. Decía que necesitaba conectar con la oscuridad del personaje, pero todos sabíamos que ese era el instante en que se inyectaba. Era su ritual para adentrarse en el delirio. Arturo no recurría a cualquier sustancia. Era meticuloso incluso en su dependencia, solo confiaba en preparados elaborados por médicos privados que le ofrecían discreción, control y efectos precisos para alcanzar el estado emocional que requerían sus papeles. Según una actriz que compartió escenas con él en los años 50 y solicitó permanecer en el anonimato, cuando Arturo llegaba con la mirada empañada y los ojos brillosos, sabíamos que ese día ofrecería una actuación que te estremecía, pero al día siguiente no recordaba nada, como si todo hubiera sido un sueño febril. Durante el rodaje de un drama, en una secuencia de crisis emocional que representaba el punto culminante de la historia, el director exigió una entrega total. En vez de recurrir a los ejercicios clásicos de interpretación, Arturo se encerró en su camerino y salió 15 minutos después, tembloroso, con la voz rota y los ojos brillantes, al borde del colapso. El resultado en pantalla fue aplaudido por la crítica y celebrado por el público. Se consideró una de sus actuaciones más magistrales. Sin embargo,
uno de los camarógrafos, con tono apesadumbrado, murmuró: «Eso no fue actuación, fue delirio puro, un hombre llevado al límite». Y nadie lo expresó abiertamente, nadie intervino. Con el paso del tiempo, Arturo comenzó a depender de la sustancia incluso para entrevistas y apariciones públicas. Algunos periodistas notaban que hablaba con lentitud, que perdía el hilo de sus propias ideas o que su mirada se ausentaba por instantes, pero lo atribuían a su supuesta profundidad intelectual o a su carácter introspectivo. Nunca protagonizó un escándalo, jamás fue señalado públicamente, pero su legado actoral, esas escenas donde el dolor se sentía tan tangible, tan auténtico, era tan real como el veneno que lo originaba. Un sacrificio silencioso en el altar del arte y la adicción. Fernando Soto, conocido cariñosamente como Mantequilla, fue el comediante entrañable del pueblo. El actor secundario que siempre conseguía provocar una risa con su inconfundible expresión de sorpresa, su voz temblorosa y un ritmo cómico que parecía natural y espontáneo. Era el alivio humorístico, el complemento perfecto en dramas y películas rancheras. Pero con los años, el ritmo implacable de la industria y las exigencias del oficio comenzaron a cobrarle factura. Su cuerpo ya no respondía igual y el cansancio se acumulaba. Las jornadas se extendían sin pausa y, para mantenerse en pie y cumplir con su apretada agenda de filmaciones, funciones nocturnas y presentaciones en cabarets, según relataron varios compañeros, Mantequilla empezó a consumir sedantes recetados, pastillas que le ayudaban a controlar los temblores nerviosos, la ansiedad y el insomnio persistente que lo aquejaba. Sin embargo, esos mismos medicamentos, mal combinados con alcohol o con la falta extrema de descanso, comenzaron a afectar peligrosamente su claridad mental frente a las cámaras. Era un conflicto en aumento que se volvía cada vez más notorio. Un camarógrafo del estudio confesó con tristeza: «Había jornadas en las que filmábamos escenas de apenas 3 minutos, con diálogos sencillos, y él no recordaba haberlas hecho. Tenía que mirarlas en el monitor y, con una expresión de auténtico desconcierto, preguntaba: ¿eso lo dije yo, cuando grabamos esto?». Durante el rodaje de una comedia ranchera, en una secuencia donde Mantequilla debía interactuar con varios actores dentro de una cantina alborotada, el punto máximo de su desconexión quedó al descubierto. En plena toma, con la cámara rodando, se quedó mirando al vacío con gesto ausente y repitió la misma frase 3 veces consecutivas sin advertirlo. El director, exasperado, gritó: «¡Corte!», y él, completamente desorientado, preguntó: «¿Ya empezamos? ¿Es mi turno?». Los sedantes lo mantenían sereno, sí, pero también lo alejaban peligrosamente de la realidad, de la escena y de sí mismo. Y aunque muchos en el set lo percibían lento, torpe y adormilado, con la mirada perdida, nadie decía nada porque era Mantequilla, el querido comediante, y porque su nombre todavía vendía boletos y aseguraba risas. Eso era lo único que parecía importar. Una actriz que compartió créditos con él en sus últimos años y que presenció su deterioro confesó con pesar: «Era doloroso verlo así. Sabías que ya no era el mismo hombre lleno de chispa, pero se aferraba a cada escena como si fuera su última oportunidad». Con una desesperación silenciosa, su humor continuaba funcionando. El público seguía riendo con él, pero la chispa que lo caracterizaba, esa espontaneidad que lo hacía irrepetible, ya no nacía del alma ni del ingenio. Provenía de una farmacia, de una dosis adicional. Y lo más desgarrador era saber que todos eran conscientes, que observaban su desgaste y aún así continuaban filmándolo, exprimiendo su talento hasta el último suspiro. Pedro Armendáriz fue uno de los actores más firmes e imponentes del cine de oro, siempre con el ceño fruncido, la postura erguida y esa mirada severa que transmitía autoridad y una masculinidad inquebrantable. Encarnaba al hombre fuerte, al revolucionario decidido, al símbolo de la virilidad mexicana. Su presencia dominaba la pantalla y su imagen parecía indestructible. Sin embargo, lejos de los reflectores, enfrentaba un dolor físico constante, consecuencia de antiguas lesiones y de una salud que se deterioraba en silencio. Para cumplir con los exigentes rodajes y sostener su reputación de fortaleza, comenzó a depender de barbitúricos y ansiolíticos. Las pastillas no eran un recurso ocasional, sino una necesidad diaria para mantenerse en pie. Un asistente que trabajó con él durante la filmación de Flor Silvestre contó años después que, antes de cada escena demandante, Pedro seguía un ritual preciso: tomaba 2 comprimidos, se sentaba en silencio y cerraba los ojos durante varios minutos. Luego se levantaba y decía: «Ahora sí, ya no me duele nada. Vamos a trabajar». Pero aquella frase era solo una tregua química, el dolor seguía ahí,
cubierto por los efectos de los fármacos. Con el tiempo, la dependencia comenzó a notarse. Algunos compañeros lo veían desorientado, rígido, con movimientos lentos y palabras arrastradas. En una escena sencilla confundió nombres y repitió varias tomas incapaz de coordinarse. Lo que se justificaba como intensidad actoral era, en realidad, el efecto de los sedantes nublando su mente. El punto más alarmante ocurrió en una secuencia a caballo que exigía reflejos precisos. Medicado, cayó de forma aparatosa. Aún así, regresó al día siguiente decidido a continuar. Prefería actuar sedado antes que reconocer su fragilidad. Detrás del héroe invencible había un hombre atrapado en una peligrosa dependencia química. Germán Valdés, conocido por todos como Tintán, fue el espíritu del pachuco, el prodigio de la comedia, el monarca del doble sentido y la improvisación. Su carisma era avasallador y su ingenio incomparable, pero también fue, según múltiples testimonios de quienes lo trataron de cerca, uno de los actores más imprevisibles del cine de oro, un hombre cuya genialidad a menudo quedaba empañada por sus excesos. Tintán no solo bebía, el alcohol era una presencia constante en su vida, aunque no la única. Fumaba marihuana durante las filmaciones, a veces incluso entre tomas, y en ocasiones aparecía en el foro completamente exaltado, con una risa incontrolable que no correspondía a la escena, olvidando parlamentos o inventando otros sin sentido, aunque milagrosamente a veces encajaban con su personaje caótico. Un técnico de audio de los estudios Clasa, cuyo nombre permaneció en el anonimato por décadas, confesó en una entrevista informal filtrada años después: había jornadas en que lo buscábamos por todo el estudio y lo hallábamos encerrado en su camerino, con un humo espeso y dulzón saliendo por debajo de la puerta. Cuando salía, con los ojos enrojecidos y una sonrisa traviesa, decía: ahora sí estoy listo para improvisar, que empiece la cámara. El director, resignado o quizá cautivado por su imprevisibilidad, simplemente ordenaba rodar y aguardaba el milagro. Durante la filmación de la emblemática película El Rey del Barrio, existe una escena en la que Tintán aparece con la mirada turbia, tambaleándose levemente y murmurando frases en un inglés ininteligible. La cámara lo sigue y el espectador lo asume como parte de su personaje excéntrico. Pero la verdad incómoda es que no estaba actuando, estaba realmente bajo los efectos de sustancias, intentando mantenerse en pie y recordar dónde se encontraba. Su talento era tan inmenso y su capacidad de improvisación tan natural que, incluso en ese estado alterado, lograba ofrecer secuencias memorables cargadas de una energía que, aunque artificial, resultaba hipnótica para el público. Los directores lo sabían, los productores también, pero nadie lo frenaba. La taquilla era lo único relevante. Si sobrio ya era brillante, drogado era un maldito genio, solía comentar un camarógrafo veterano con una mezcla de admiración y alarma. El problema, el verdadero conflicto creciente, surgió cuando la marihuana dejó de ser suficiente para Tintán. En los años 60, su necesidad de evasión lo llevó a probar anfetaminas para mantenerse despierto durante las extensas jornadas, combinándolas peligrosamente con alcohol. El desenlace fue demoledor. Escenas registradas con risas descontroladas que de pronto se convertían en llanto, movimientos desordenados que rompían la coreografía y momentos en los que simplemente quedaba inmóvil, con la mirada perdida en el vacío, mientras el resto del reparto improvisaba con angustia para cubrirlo y evitar que la toma se derrumbara. Y aún así, el público lo idolatraba, lo ovacionaba y lo elevaba a la categoría de genio, porque nadie imaginaba que detrás de cada carcajada que provocaba existía un hombre batallando por sostenerse, por conservar un personaje que se diluía con cada dosis. Y los directores, atentos al calendario de rodaje y a los costos de producción, continuaban grabando, alimentando sin querer ese círculo de autodestrucción. Ramón Gay fue uno de los rostros más atractivos, distinguidos y misteriosos del cine de oro. Alto, elegante, con voz grave y modales pulcros, resultaba magnético. Era el tipo de hombre que, con solo aparecer en escena y ofrecer una mirada o una sonrisa discreta, dejaba al público, sobre todo al femenino, rendido a sus pies. Su imagen proyectaba seguridad absoluta y dominio propio. Sin embargo, lo que los espectadores ignoraban, lo que permanecía oculto tras esa fachada impecable, era que Ramón padecía un temor casi incontrolable ante las escenas íntimas. Y no hablamos de desnudos, inexistentes en aquella época, sino de algo tan común como un beso apasionado o una caricia afectuosa frente a la cámara. Para él, esos momentos eran un verdadero suplicio. Un director que colaboró con él en 3 producciones y presenció su particular ansiedad relató años después que Ramón seguía una rutina extraña, casi ceremonial.
Cuando se aproximaba una escena de beso, solicitaba permanecer solo 10 minutos sin interrupciones. Luego regresaba más sereno, con la tensión aparentemente disipada y un olor a alcohol mezclado con algo más, un aroma dulzón y medicinal. Ese algo más era, según un apuntador cercano a él, un tónico con tranquilizantes suaves combinado con coñac o whisky. Era su valor líquido para enfrentar el pánico. Lo consumía, decía, para calmar los nervios que lo dominaban. Pero con el paso del tiempo su organismo comenzó a depender de esa mezcla, incluso para las escenas más sencillas de contacto físico. Durante la filmación de un drama, en una secuencia crucial donde debía besar a la protagonista con intensidad, su dependencia quedó en evidencia. La toma tuvo que repetirse 5 veces ante la frustración del equipo y de la actriz, porque Ramón no conseguía mantener los ojos abiertos. Su mirada se extraviaba y su cuerpo se mostraba pesado, completamente sedado. La actriz, molesta por lo que consideraba falta de profesionalismo, reclamó al director. Este, en lugar de enfrentar la situación, respondió con una frase que se volvió tristemente célebre en el set: déjenlo hacer su ritual, si no, no funciona. No podemos avanzar. Aquella sentencia se repitió tantas veces que en los foros comenzaron a llamarlo, entre burla y compasión, el galán de los 10 minutos. Nadie se atrevía a hablar abiertamente de su dependencia ni del miedo que lo consumía por dentro. Porque el resultado en pantalla continuaba siendo creíble, porque su imagen pública, la del hombre intachable, no debía mancharse bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, muchos sabían que Ramón Gay no estaba interpretando del todo. En realidad, intentaba sobrevivir a sus escenas, cumplir con su papel sin desvanecerse por el miedo y sin permitir que la ansiedad lo inmovilizara. Y mientras más éxito obtenía, mientras mayores eran las exigencias que recaían sobre él, más dependía de ese valor líquido para ocultar que, detrás del galán perfecto, existía un hombre quebrado, sensible y prisionero de su propia fragilidad. Carlos López Moctezuma fue durante décadas el rostro del temor, la autoridad y la crueldad en el cine de oro mexicano. Su sola aparición en pantalla imponía respeto. Su mirada penetrante, casi helada, generaba tensión inmediata. Su voz, firme y tajante, bastaba para dominar cualquier secuencia. Encarnaba al antagonista ideal: caciques, déspotas, tiranos, era la personificación del mal. Pero lo que pocos conocían, lo que apenas se murmuraba en los pasillos de los estudios, era que su intensidad no siempre provenía del libreto ni exclusivamente de su talento interpretativo. En ocasiones nacía de sustancias mucho más sombrías que lo hacían perder la frontera entre el personaje y una realidad alterada. Según testimonios de técnicos de confianza y de 2 asistentes de dirección que trabajaron frecuentemente con él, Carlos llegó a consumir opiáceos y tranquilizantes fuertes, narcóticos que, según afirmaba, le permitían alcanzar niveles más profundos de oscuridad emocional. Uno de ellos relató con inquietud: tenía una pequeña caja metálica que jamás soltaba, su tesoro personal. Decía que era medicina para la presión o el corazón, pero la utilizaba antes de cada escena en la que debía gritar, golpear o desbordarse con violencia. La sospecha de que no estaba actuando por completo, de que algo más denso lo dominaba, se hizo evidente durante el rodaje de un melodrama intenso. En una escena clave debía sujetar con fuerza a un actor joven durante una discusión acalorada. La toma terminó con el muchacho sangrando del labio, con una herida auténtica. Carlos no ofreció disculpas ni mostró remordimiento. Solo comentó con una frialdad perturbadora: ¿así se ve real? No, así es como debe sentirse. Según varios testigos, en ese instante su mirada estaba completamente vacía, como si no hubiera nadie detrás de esos ojos. No respondía a las indicaciones del director, solo reaccionaba al escuchar el grito de «corte», como si emergiera de un trance. Una actriz secundaria que compartió escena con él en sus etapas más sombrías confesó años después: nunca supe si estaba frente al personaje, al villano que interpretaba, o si realmente estaba dominado por algo más oscuro, algo que las drogas habían despertado en su interior. Algunos sospechaban que su dependencia iba más allá de lo físico, que utilizaba las sustancias para entrar en un estado casi hipnótico donde el antagonista dejaba de ser un simple papel y se convertía en un reflejo distorsionado de sí mismo, una zona de su psique que los narcóticos liberaban. Le permitían ese método autodestructivo porque lo que conseguía frente a la cámara era tan potente, tan visceral y tan inquietantemente verosímil que nadie quería estropearlo. Nadie se atrevía a quebrar la oscura fascinación que generaba. Carlos López Moctezuma no representaba la maldad, la encarnaba con el respaldo de sustancias que lo empujaban al borde del abismo.
Y todos eran conscientes de ello, y aún así continuaron filmándolo hasta el final. Sara García fue la abuela eterna del cine de oro, el rostro de la ternura severa, del regaño amoroso y del consejo sabio que ponía orden en la pantalla. Su imagen, con el cabello cano perfectamente peinado y el gesto firme, transmitía autoridad moral. Representaba a la madre de todos, a la figura protectora que sostenía la familia cuando todo parecía desmoronarse. Pero detrás de esa presencia inquebrantable existía una disciplina extrema que pocos conocían y que con el tiempo comenzó a pasar factura. Obsesiva con el profesionalismo, Sara se negaba a fallar una sola toma. Para soportar largas jornadas bajo reflectores intensos y vestuarios pesados, recurría con frecuencia a tónicos estimulantes y remedios caseros cargados de cafeína y otros compuestos que, según decía, mantenían despierta el alma. Un maquillista que trabajó con ella durante años confesó que siempre llevaba en su bolso una pequeña botella oscura y unas tabletas energizantes que tomaba discretamente antes de escenas particularmente demandantes. Al principio parecían inofensivas ayudas para resistir el cansancio. Sin embargo, con el paso del tiempo, esos estimulantes comenzaron a alterarle el pulso y el carácter. Había días en que su energía era arrolladora, hablaba con rapidez y exigía repetir escenas hasta alcanzar una perfección casi imposible. En otras ocasiones, tras el efecto, se mostraba agotada, con la voz temblorosa y la mirada húmeda, como si el cuerpo ya no respondiera al mandato férreo de su voluntad. Durante el rodaje de un drama familiar, en una escena donde debía llorar la pérdida de un hijo ficticio, pidió unos minutos a solas. Regresó con los ojos brillantes y el pecho agitado. La toma fue impecable, desgarradora, celebrada por todos. Pero al terminar, tuvo que sentarse de inmediato, su presión había subido peligrosamente. «Estoy bien, solo fue la emoción», dijo, restándole importancia. La industria, acostumbrada a verla fuerte, jamás cuestionó esos rituales. Mientras la escena funcionara y la taquilla respondiera, nadie intervenía. Así, la abuela entrañable que consolaba a millones en la pantalla sostenía su fortaleza con pequeños auxilios químicos y una voluntad férrea que ocultaba el desgaste. Su ternura era auténtica, sí, pero también lo era el sacrificio silencioso con el que defendía su lugar frente a la cámara. Enrique Rambal fue el rostro del tormento elegante, el hombre de voz profunda y dicción impecable que parecía dominar cada escena con una serenidad casi teatral. Dueño de una presencia imponente y una mirada intensa, encarnó con maestría personajes trágicos, héroes sufrientes y figuras bíblicas cargadas de solemnidad. Su interpretación en dramas históricos y religiosos lo consolidó como uno de los actores más disciplinados y respetados de su generación. Pero detrás de esa firmeza escénica existía una presión constante por sostener la perfección. Rambal era obsesivo con el tono, el gesto exacto, la respiración adecuada antes de cada parlamento. Para alcanzar ese estado de concentración absoluta, según relataron técnicos cercanos, recurría a estimulantes suaves combinados con fuertes dosis de café y tónicos revitalizantes que le permitían mantenerse alerta durante extensas jornadas de filmación y funciones teatrales nocturnas. Al principio parecía simple rigor profesional. Sin embargo, con el tiempo, la necesidad de mantenerse siempre lúcido y dominante comenzó a transformarse en dependencia. Había días en que su energía resultaba desbordante, hablaba con rapidez inusual y repetía escenas buscando una intensidad cada vez mayor. En otras jornadas, tras el efecto pasajero, se mostraba agotado, con ojeras marcadas y una rigidez corporal que apenas lograba disimular frente a la cámara. Durante el rodaje de un drama histórico particularmente exigente, pidió unos minutos antes de una escena crucial donde debía expresar dolor y redención. Se encerró en su camerino y regresó con la mirada encendida, el pecho agitado y la voz vibrante. La toma fue impecable, tan poderosa que el equipo guardó silencio al escuchar el corte. Pero al terminar, tuvo que apoyarse discretamente en una columna del set para no perder el equilibrio. La industria aplaudía el resultado, celebraba la intensidad y el compromiso, pero nadie cuestionaba el desgaste que sostenía esa perfección. Enrique Rambal continuó entregando actuaciones memorables, construidas con disciplina férrea y pequeñas ayudas químicas que lo empujaban a un límite invisible. Su legado quedó marcado por esa fuerza solemne que parecía inquebrantable, aunque en el fondo fuera el reflejo de un hombre exigiéndose más de lo que el cuerpo podía soportar. Jorge Negrete fue la voz recia del México bravío, el charro impecable de mirada altiva y bigote perfectamente delineado que parecía no conocer el cansancio ni la duda. En pantalla era orgullo, potencia vocal y gallardía absoluta.
Su figura dominaba la escena con una seguridad que rayaba en lo heroico. Pero detrás de esa presencia monumental existía un hombre sometido a una exigencia brutal: mantener intacta una voz que era su mayor tesoro y su principal condena. Las giras interminables, las filmaciones simultáneas y las presentaciones en vivo comenzaron a pasar factura. Según músicos que lo acompañaron en sus últimos años, Jorge recurría con frecuencia a inyecciones de vitaminas concentradas y estimulantes recetados para sostener el ritmo. Decía que eran refuerzos, nada más. Un trompetista de su mariachi confesó tiempo después: antes de salir al escenario pedía unos minutos a solas. Cuando regresaba, su energía era explosiva, como si acabara de despertar. Sin embargo, esos impulsos químicos no eran inocentes. Le permitían proyectar potencia, pero también aceleraban su pulso y tensaban su carácter. Había noches en que terminaba eufórico, cantando con una fuerza que estremecía al público. Otras, su rostro se veía pálido, sudoroso, y necesitaba apoyarse discretamente tras bambalinas para recuperar el aliento. Durante el rodaje de una película ranchera, en una escena donde debía interpretar una canción a caballo bajo el sol intenso, su voz se quebró apenas unos segundos. El director ordenó repetir la toma. Jorge pidió un breve receso. Volvió con la mirada encendida y ejecutó la canción con una potencia impecable, arrancando aplausos del equipo técnico. Nadie comentó nada, pero todos sabían que esa fuerza tenía un costo. Con el tiempo, su organismo comenzó a resentir la presión constante. La combinación de agotamiento, estimulantes y una salud frágil fue minando al ídolo. Aún así, jamás permitió que el público percibiera debilidad. Prefería sostener la imagen del charro invencible antes que admitir desgaste. Y así, muchas de sus interpretaciones más memorables estuvieron impulsadas no solo por disciplina y talento, sino por una necesidad silenciosa de mantenerse en pie, cueste lo que cueste, en una industria que celebraba la potencia sin preguntarse por el precio. María Félix fue la mujer indomable del cine de oro, la doña de mirada desafiante y porte aristocrático que parecía no temerle a nada ni a nadie. Su sola presencia imponía respeto. Era altiva, segura, dominante, una figura que convertía cada escena en un duelo de voluntades. En pantalla era poder absoluto, carácter de hierro y sensualidad controlada. Pero detrás de esa armadura impecable existía una disciplina feroz que pocas veces se mencionaba. Obsesionada con proyectar fortaleza, María no toleraba mostrarse vulnerable, ni física ni emocionalmente. Las largas jornadas bajo luces intensas, los vestuarios pesados y la presión constante por sostener su imagen perfecta la llevaron, según testimonios de maquillistas y asistentes personales, a depender de tónicos energéticos y pastillas estimulantes que le ayudaban a mantenerse alerta, erguida y dominante frente a la cámara. La doña nunca podía verse cansada, comentó años después un técnico de iluminación. Si el cuerpo fallaba, lo obligaba a obedecer. Había días en que su energía resultaba arrolladora. Caminaba por el set con paso firme, corregía encuadres, exigía repeticiones y hablaba con una velocidad inusual, como si el tiempo no le alcanzara. En otras ocasiones, tras el efecto pasajero de esos refuerzos, su semblante se endurecía aún más, la mandíbula se tensaba y el silencio se volvía espeso a su alrededor. Nadie se atrevía a cuestionarla. Durante el rodaje de un melodrama histórico, en una escena donde debía sostener un largo parlamento cargado de rabia y dignidad, pidió permanecer sola unos minutos. Regresó con la mirada encendida y la voz vibrante. La toma fue impecable, intensa, casi intimidante. El director quedó satisfecho al primer intento. Pero al finalizar, María se sentó discretamente, respirando con profundidad, como si el esfuerzo hubiese sido mayor de lo que permitía mostrar. La industria celebraba su temple y su perfección, sin preguntar qué sostenía esa imagen inquebrantable. María Félix defendió su leyenda con una voluntad férrea y pequeñas ayudas que le permitían no flaquear jamás ante la cámara. Porque la doña no podía titubear. Y en ese mandato silencioso de grandeza, su fortaleza fue tan auténtica como el sacrificio oculto que la respaldaba. Andrés Soler fue uno de los actores más constantes y respetados del cine de oro mexicano. No siempre era el protagonista, pero su sola presencia elevaba cualquier escena. Encarnó al padre severo, al militar rígido, al hombre de principios inamovibles. Su voz firme y su mirada penetrante transmitían autoridad natural, parecía un intérprete hecho de disciplina pura. Sin embargo, con el paso de los años y el ritmo implacable de la industria, su salud comenzó a resentirse. Las jornadas extensas,
Los cambios bruscos de temperatura en los foros y el desgaste físico acumulado le provocaban fuertes dolores articulares y episodios de agotamiento que intentaba ocultar. Soler pertenecía a una generación que no concebía la debilidad como opción frente al trabajo. Según testimonios de técnicos que coincidieron con él en múltiples producciones, Andrés recurría con frecuencia a inyecciones de vitaminas concentradas y analgésicos recetados para mantenerse activo. Antes de escenas demandantes pedía unos minutos en su camerino. Salía con el rostro más tenso, la espalda recta y el gesto endurecido, listo para cumplir. No es nada, solo cansancio, solía decir. El problema era que esas ayudas químicas no siempre eran suficientes. Había días en que su voz se quebraba ligeramente o su memoria fallaba por segundos. En una filmación particularmente exigente, repitió una escena sencilla varias veces porque confundía un nombre en el diálogo. El director, consciente del desgaste, optó por modificar la toma para reducirle parlamento. Nadie lo señaló. Era Andrés Soler, un pilar del estudio. Con el tiempo, la dependencia a esos refuerzos médicos se volvió parte de su rutina diaria. No buscaba euforia ni evasión, sino sostener el profesionalismo que lo caracterizaba. Pero el costo era evidente, un cuerpo cada vez más rígido, un cansancio profundo que apenas lograba disimular bajo el traje del personaje. Aún así, frente a la cámara, seguía imponiendo respeto. Su autoridad en pantalla era real, pero también lo era el esfuerzo silencioso que la sostenía. Andrés Soler defendió su lugar en el cine mexicano con disciplina férrea y pequeñas ayudas que le permitieron mantenerse en pie hasta el final, en una industria que rara vez preguntaba cuánto dolía seguir trabajando. Emilio "el Indio" Fernández fue el temperamento hecho cine. Director, actor, revolucionario de carácter volcánico, imponía su presencia con solo entrar al foro. Su voz grave y su mirada desafiante bastaban para silenciar a un equipo entero. Representaba la fuerza del México rural, la pasión desbordada y el orgullo inquebrantable. En el set era leyenda viva, autoridad absoluta, un hombre que parecía alimentarse del conflicto y la intensidad. Pero detrás de esa figura dominante existía un desgaste profundo que pocos se atrevían a señalar. Las presiones económicas, las disputas con productores y su obsesión por la perfección lo mantenían en un estado constante de tensión. Según relatos de asistentes de dirección, Emilio recurría con frecuencia al alcohol como válvula de escape, no solo al terminar la jornada, sino también antes de escenas particularmente complejas. Decía que un trago aclaraba la mente y encendía la inspiración. Con el paso del tiempo, ese ritual dejó de ser ocasional. Había días en que llegaba al set con energía arrolladora, creativo, apasionado, capaz de improvisar diálogos memorables y exigir tomas imposibles bajo el sol ardiente. En otras jornadas, su carácter se volvía impredecible. Podía pasar del entusiasmo al enojo en cuestión de minutos, generando tensión entre actores y técnicos. Durante la filmación de un drama rural, en una escena que requería absoluto silencio y precisión emocional, interrumpió la toma para modificar el encuadre y discutir con el fotógrafo. Algunos testigos aseguran que su voz temblaba ligeramente, no de inseguridad, sino de una mezcla de agotamiento y exceso. Minutos después, regresó más calmado y ordenó rodar nuevamente. El resultado fue poderoso, casi hipnótico. La industria toleraba sus arranques porque entregaba obras memorables. Nadie cuestionaba el costo personal que implicaba sostener ese ritmo ni la dependencia que comenzaba a asomarse tras su figura imponente. Emilio defendía su genio con pasión desmedida y pequeños auxilios que lo mantenían en marcha. Porque para él, el cine no era trabajo, era batalla. Y estaba dispuesto a librarla, aun si el precio lo pagaba en silencio. Ernesto Alonso fue el galán refinado, el hombre de modales impecables y mirada melancólica que parecía contener siempre un secreto. Su presencia transmitía elegancia y control absoluto. En pantalla era el caballero correcto, el amante sufrido, el hombre que enfrentaba la adversidad con entereza silenciosa. Nada en su porte sugería debilidad. Todo era compostura, serenidad y precisión. Sin embargo, detrás de esa imagen pulcra existía una presión constante por sostener la perfección. Ernesto era obsesivo con su dicción, con la postura exacta, con la entonación adecuada en cada parlamento. Según asistentes de producción que trabajaron con él en los años 50, antes de escenas particularmente emotivas pedía unos minutos a solas en su camerino. No era un capricho, era un ritual. Sobre la pequeña mesa de madera siempre había una taza de café cargado y unas tabletas estimulantes que, decía, le ayudaban a mantener la concentración intacta durante jornadas extenuantes.
Al principio parecían simples apoyos para resistir el cansancio. Pero con el paso del tiempo, la necesidad de mantenerse impecable comenzó a depender de esas ayudas químicas. Había días en que su energía resultaba inusualmente intensa, hablaba con rapidez y repetía escenas buscando una emoción más profunda. En otras ocasiones, tras el efecto pasajero, su mirada se tornaba distante, como si la fatiga lo alcanzara de golpe. Durante el rodaje de un melodrama romántico, en una escena donde debía sostener un largo monólogo de despedida, pidió su habitual receso. Regresó con los ojos brillantes y la voz perfectamente modulada. La toma fue impecable, tan contenida y dolorosa que el set quedó en silencio al escuchar el corte. Pero al terminar, se apoyó discretamente en una silla, respirando con dificultad, como si el esfuerzo hubiese sido mayor de lo que estaba dispuesto a admitir. La industria celebraba su disciplina y su aparente fortaleza. Nadie cuestionaba que sostenía esa precisión casi quirúrgica. Ernesto Alonso defendió su imagen de hombre impecable con una voluntad férrea y pequeños auxilios que lo empujaban a rendir siempre al máximo. Porque en el cine de oro no había espacio para titubeos. Y detrás del galán perfecto existía un hombre exigiéndose más allá del límite, en silencio, mientras la cámara seguía rodando. Resortes fue dinamita pura en el cine de oro. Delgado, elástico, con ese cuerpo imposible que parecía hecho de resortes, de ahí su apodo. Dominaba la pista con pasos frenéticos y una energía que desafiaba la lógica. En pantalla era vértigo, picardía y ritmo inagotable. Su baile parecía no tener límite, como si el cansancio no existiera para él. Pero sostener ese frenesí tenía un costo. Las jornadas eran largas, las coreografías exigentes y los foros sofocantes. Según relataron músicos y compañeros de reparto, antes de escenas particularmente demandantes Resortes recurría a una mezcla que él llamaba gasolina, café cargado, cigarrillos sin pausa y, en ocasiones, pastillas estimulantes que le permitían mantener la velocidad que el público esperaba. Si bajo el ritmo, se cae la magia, solía decir con una sonrisa nerviosa. Al principio, la fórmula parecía funcionar. Saltaba, giraba y zapateaba con una precisión asombrosa. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a notarse los extremos. Había días en que llegaba acelerado, hablaba atropelladamente y ensayaba movimientos una y otra vez, incapaz de quedarse quieto. En otras jornadas, tras el efecto pasajero, su cuerpo parecía desconectarse, sudor frío, manos temblorosas y una respiración agitada que intentaba ocultar tras una carcajada. Durante el rodaje de una comedia musical, en una secuencia que exigía varios minutos continuos de baile, la cámara seguía cada giro vertiginoso. La toma fue espectacular, el equipo aplaudió al escuchar el corte. Pero al apagarse los reflectores, Resortes tuvo que apoyarse en una pared, pálido, con el pulso desbocado. «Dame un minuto y repetimos si hace falta», alcanzó a decir. La industria celebraba el resultado, no el desgaste. Mientras el público veía a un hombre incansable, casi mecánico en su precisión, pocos advertían que esa chispa constante estaba sostenida por una presión brutal y pequeñas ayudas que lo empujaban más allá de sus propios límites. Su talento era auténtico, su ritmo inigualable, pero detrás de cada salto perfecto existía un esfuerzo silencioso por no detenerse jamás. Porque en el cine de oro, el espectáculo debía continuar, aunque el cuerpo pidiera lo contrario. Joaquín Pardavé fue el ingenio hecho personaje en el cine de oro. Actor, director y compositor, dominaba la comedia con una naturalidad que parecía improvisada. Su voz modulada, su mirada pícara y su habilidad para pasar del humor a la ternura en segundos lo convirtieron en uno de los rostros más entrañables de la pantalla mexicana. Era el hombre simpático, el padre bonachón, el amigo leal que siempre tenía una ocurrencia lista. Pero detrás de esa ligereza escénica existía un ritmo de trabajo extenuante. Pardavé no solo actuaba, escribía, dirigía y supervisaba detalles técnicos con una obsesión silenciosa. Para sostener esa maquinaria creativa, según relataron asistentes cercanos, recurría con frecuencia a tónicos estimulantes y pastillas energéticas que le permitían enlazar jornadas de filmación con noches de composición musical sin apenas descanso. Al inicio, aquellas ayudas parecían simples refuerzos contra el cansancio. Sin embargo, con el tiempo, su cuerpo comenzó a resentir los excesos. Había días en que llegaba al set acelerado, con una energía desbordante, proponiendo cambios de último momento y repitiendo escenas hasta alcanzar el ritmo perfecto. En otras ocasiones, tras el efecto pasajero, su semblante se tornaba pálido y su concentración se dispersaba por instantes.
Durante el rodaje de una comedia familiar, en una escena que exigía precisión cómica milimétrica, pidió unos minutos en su camerino. Regresó con el gesto animado y ejecutó la secuencia con brillantez absoluta. El equipo celebró la toma. Pero al finalizar, tuvo que sentarse en silencio, respirando hondo, como si el esfuerzo hubiera sido mayor de lo que permitía mostrar. La industria aplaudía el resultado, no el desgaste. Mientras el público veía frescura y espontaneidad, pocos advertían el precio que implicaba sostener esa chispa permanente. Joaquín Pardavé defendió su lugar en el cine de oro con talento auténtico y pequeñas ayudas químicas que lo empujaban a no detenerse jamás. Porque en una época donde el espectáculo no podía fallar, el cansancio era un lujo que nadie se permitía reconocer. Y como estas, existen muchas más historias incómodas que el cine de oro mexicano prefirió mantener detrás del telón, lejos de los reflectores y del mito perfecto que se construyó alrededor de sus grandes estrellas. Porque detrás de cada escena inolvidable, también hubo excesos, secretos y momentos que la industria hizo todo lo posible por ocultar durante décadas. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos, porque seguiremos destapando ese lado prohibido que casi nadie se atrevió a contar.